En el marco de la Cuarta Semana Internacional de Economía Social y Solidaria organizada por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias aquí en Pereira, me encuentro con el doctor Salomón Sotelo, director ejecutivo de CENICOP, de SINCOP. En esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Sotelo sobre diferentes temas que relacionan directamente con el sector cooperativo. Doctor Sotelo, bienvenido a la entrevista para Ecosolidario y empecemos hablando de cómo ha visto la participación en este segundo día de este evento. Bueno, muchísimas gracias a Ecosolidario. La participación realmente no ha sido la esperada, ¿no? Creo que falta más difusión de este tipo de eventos para que haya una mayor participación. Considero que los contenidos son buenos, pero hace falta mayor difusión hacia las organizaciones para que asistan a este tipo de eventos, que una de las cosas que se abona es que se haya descentralizado y que se haya traído a las regiones. Efectivamente, ¿cómo califica desde esa perspectiva de descentralizar un poco el tema, de ir visitando las regiones, la gestión que está realizando organizaciones solidarias por fomentar un poco la economía social? Nosotros consideramos desde SINCOP que debe ser en los territorios donde se debe hacer la economía solidaria. No se puede hacer desde el centro del país, no se puede hacer desde las oficinas, sino en los territorios. Entonces, consideramos que traerlos a las regiones, este momento lo estamos haciendo en las capitales, pero llevarse a todo el país, a las diferentes veredas, a los diferentes municipios, sería lo más importante para que la gente conociera las bondades de este sector como tal. En SINCOP, ¿qué están trabajando actualmente? Bueno, en SINCOP venimos haciendo un trabajo bien importante en los territorios. Este año hemos estado en Puerto Carreño, Bichada, en el Putumayo, hemos estado en los municipios bien más alejados, inclusive de Cundinamarca, que uno diría, no, es que en Cundinamarca no hay municipios alejados. Cuando uno va a Puerto Viejo, a Calamar, en Cabrera, pues uno se da cuenta que la gente produce, que hay expectativas de unirse, de mirar a los fruteros, de mirar a los hortaliceros, de mirar a los pescadores que se quieren unir para hacer una mejor calidad de vida, pero no lo pueden hacer por la tramitología que hay para poder desarrollar estas entidades en las comunidades, en los territorios como tal. En ese orden de ideas, ¿considera usted que la política pública que ya ha sido anunciada por la ministra de Trabajo, Clara López, va de alguna manera a refrescar un poco la legislación como tal del sistema solidario para fomentar un poco más la creación de empresa cooperativa? Bueno, nosotros consideramos que sí debe refrescarse la legislación, que debe hacerse más integral, que debe hacerse más inclusiva, que debemos mirar en las regiones el tipo de organización solidaria que hay para poderla, llamémoslo así, legitimar, y que el Estado debe dar los puntos claves para esa legitimación y que podamos, desde las organizaciones que ya están constituidas, porque no se trata de constituir solamente organizaciones, se trata de que las que ya están se fortalezcan. Y en los lugares donde no exista, por una u otra forma, las cooperativas que ya tenemos o las organizaciones solidarias, no hablemos de cooperativas, las organizaciones solidarias que ya tengamos un músculo, podamos darle elementos económicos, sociales, de metodologías a las nacientes organizaciones solidarias que se creen en los territorios. ¿Qué impacto tendría en el posconflicto la creación de cooperativas por parte de las FARC? ¿Será que de pronto generará algún tipo de paradigma o de estigma social de pronto en el concepto que la gente ya podría tener del sector, o por el contrario lo va a beneficiar? Bueno, yo lo primero que yo considero es que no podemos mirar a los nuevos integrantes de la sociedad civil simplemente como los personajes que tienen el fusil, la metralla, el revólver, las armas, sino que ellos
también tienen un proceso, y ese proceso se ve muy fácilmente en el Caquetá. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en algunos momentos allí, donde vemos que ellos están organizados, ellos salen a la vida de la guerra del campo y llegan nuevamente al campo, pero tienen unos saberes. Esos saberes pueden potencializarse si se unen, y con las organizaciones solidarias llevan a buen ámbito todos los procesos que se necesitan, no solamente de cultivar, sino de hacer. Nosotros hemos propuesto en varios escenarios que se establezcan un trabajo social solidario para la comercialización, y desde esa comercialización pues vamos a llevar parte de la riqueza a esos territorios que se necesitan desarrollar como tal. Bien, efectivamente hay un tema del cual se habla, y es que para esta reconstrucción del tejido social, en donde el sector solidario juega un papel fundamental, no solamente con sus entidades tradicionales y de las cuales uno ve que se habla mucho en todos los eventos como cooperativas, fondos de empleados y mutuales, sino dentro de la estructura de las demás formas asociativas, como por ejemplo las comunitarias rurales. En ese esquema de trabajo, ¿cómo fortalecer una empresa comunitaria o inclusive también asociativa, cooperativa en el sector rural cuando se avecina una reforma tributaria? Bueno, yo creo que hay varias situaciones en las que podemos profundizar. La primera es que el sector solidario tiene toda la potencialidad para ser el tipo de organización que le da un nuevo aire a este país, desde unos aspectos importantes. El primero es la educación, donde tenemos que desde los proyectos educativos sociales empresariales, ese PESEN que está establecido desde el año 2000 y que algunas organizaciones lo han hecho, otras no lo han establecido como tal, debemos empezar a cambiarle el chip a la comunidad, y es trabajar no por el CBY, ya sabemos cómo voy yo, sino por el cómo vamos los otros, cómo van los otros, el CBA. Ese cómo van los otros es, venga, unámonos para poder trabajar, y si lo logramos hacer, desde allí vamos a reconstruir territorio como tal. Luego, que las organizaciones solidarias establezcan unos programas de acción donde se reconstruya el tejido social, volvamos a que sea la tierra la verdadera centro como tal. Yo esta mañana en una intervención que hacía decía, tenemos que volver a la seguridad alimentaria, y la seguridad alimentaria está ¿desde dónde? Desde el campo básicamente. Bien, para concluir esa entrevista para Bogotas TV, la multimedia Ecosolidario líder en periodismo social en América, díganos desde su filosofía, desde su pensamiento, desde SINCOP, desde lo que piensa el doctor Sotelo, ¿cuál es el mensaje que le quiere enviar al sector solidario y en general a todos los colombianos en estos momentos circunstanciales para el país? Reforma tributaria, plebiscito por la paz, posconflicto y por supuesto todo lo que concierne a la economía global y el cambio climático. Bien, lo primero que yo haría es decirle a las organizaciones, sobre todo a los líderes, que tenemos que unificar esfuerzos para poder llevar todos estos elementos, digamos, todas estas amenazas que tenemos, pero también hay oportunidades, las cuales debemos trabajar mancomunadamente para que quien gane sea la población, para que el sector de la economía solidaria sí concluya en que es el tercer sector de la economía y que va a afianzar todos los procesos para generar riqueza en la organización, que nos volvamos un sector más productivo, menos de servicios, y podamos llevar eso a los territorios como tal. Muchas gracias, doctor Sotelo. Con mucho gusto.